Que Dios bendiga en esta hora, de esta noche tan especial. Es para mí un privilegio, una vez más, poder llegar a ustedes a través de este medio, a través de las redes sociales, específicamente a través de la página de Iglesia Restauración. Estamos establecidos acá en San Marcos, en San Pedro Zacatepec, San Marcos. Y en esta noche, pues queremos una vez más compartir la palabra del Señor. Hoy, comúnmente nosotros los lunes en la Iglesia Restauración, pues desarrollábamos una reunión de oración, una reunión en donde motivábamos a los servidores de nuestra amada Iglesia para que nos pudiésemos conectar con el Señor, fortalecer nuestra relación y sobre todo que Él pues, pueda estarnos capacitando para que continuemos con el servicio que Él siempre está demandando a cada uno de aquellos que le conocemos. Y en esta noche pues yo quiero compartir un tema en relación a nuestras acciones en el tiempo en que nos encontramos, en base, por supuesto, a lo que las Escrituras nos están enseñando, porque yo creo que hay una responsabilidad por parte del creyente que siempre hemos llevado sobre nuestras espaldas el compromiso y la responsabilidad de poder llevar la palabra del Señor a aquellos que puedan encontrarse en cualquier tipo de necesidad, porque pareciera ser que las Escrituras solo cubren ciertas áreas de necesidades que nosotros podemos tener, pero la Biblia es tan amplia en cuanto a sus temas que saben cubrir cada una de las necesidades que nosotros podamos estar experimentando. Por supuesto, si nosotros corremos a la presencia de Dios para que Dios se pueda encargar de poder ayudarnos. Quiero motivar siempre a mis hermanos servidores de Iglesia Restauración. Yo sé que hoy en día pues, no estamos desarrollando nuestro privilegio como normalmente lo hacíamos, pero quiero motivarles para que podamos, a la luz de este pasaje y este tema que yo quiero compartir con ustedes brevemente, yo quiero que podamos despertar en cuanto a que si de alguna forma no estamos desarrollando nuestro privilegio de diáconos, de diaconisas, de maestros de niños, de líderes, de grupo familiar, como comúnmente veníamos efectuándolo, o participando en el grupo de alabanza, o siendo parte del área de multimedia, de grabación. Si de alguna forma nosotros servíamos en algunas de estas áreas, probablemente nos sintamos en algún momento hasta tristes, ¿verdad?, por no poderlo estar desarrollando, pero yo creo que podemos ahora enfocarlo también en las necesidades, porque necesidades siempre van a haber, y creo que lo que genera servidores y un liderazgo van a ser esas necesidades, porque en el corazón de Dios existe el deseo de poder cubrir las necesidades que en el corazón de las personas también hay. Entonces, animo a mis hermanos servidores de Iglesia Restauración y a todos los servidores, todos los que estaban desarrollando algún privilegio en su iglesia, en su congregación, a que no desmayen, sino que aprendamos a ser partícipes de las diferentes actividades o movimientos que en el presente se están dando a nivel de nuestra iglesia, ya sea que sea distinto como lo veníamos haciendo, pero que estemos dispuestos a poder servir y apoyar. Vamos a leer la Biblia. Yo quiero que leamos en el capítulo número 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos y versículo número 10, capítulo 10 y versículo 10 de la carta a los Romanos, que dice de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a dejar ahí la lectura y quiero invitarles para que oremos juntos, pidamos al Señor que Él pueda ministrar nuestras vidas a través de su palabra. Digamos: buen Dios, queremos darte gracias a ti en esta hora tan especial de esta noche,
tú nos estás brindando la alegría de poder una vez más correr a tus brazos. Sabemos que en este tiempo tú te estás manifestando en nuestras vidas. Nosotros estamos, Dios mío, fortaleciendo nuestra fe en la medida que te buscamos y en la medida que vemos también que tu palabra se va cumpliendo, que tus promesas, que aquellas señales que tú dijiste que se darían, se están dando. Lo único que nos queda, Padre, es afirmar nuestra fe en ti, seguir, Dios mío, buscando tu rostro, seguir buscando tu gloria, amándote y disponiéndonos a hacer todo aquello que, Dios mío, en tu palabra está establecido que nosotros, tu pueblo, podamos realizar. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tus manos. Yo creo, buen Dios, que tú bendecirás a cada uno de los servidores, a todos aquellos que en este momento se están disponiendo para poder ser útiles en tus manos, porque no importa el momento que estemos pasando, tú siempre vas a demandar de aquellos que te conocemos que podamos proclamar que eres un Dios grande, que eres un Dios poderoso, que lo único que estás solicitando es que nosotros te amemos y que podamos también amar y servir a nuestro prójimo de acuerdo a ese vínculo precioso que hoy tenemos contigo. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que en todo tiempo está dispuesto a servirte. Somos muchos, oh Dios, los que anhelamos estar siempre sirviéndote cada día y estar en esa disponibilidad de que tú hagas en nosotros lo que tú quieras hacer. Gracias, Señor, toma el control, ministra los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche hemos leído un pasaje que yo creo que habla sobre dos elementos muy importantes. El primero, ya que leímos del verso 10 en adelante hasta el verso 15, trata sobre la necesidad de poder entender cuál es el centro de nuestro mensaje, o cuál debe de ser el centro de nuestro mensaje, y cuál debe de ser la esencia de nuestra labor, de nuestras funciones, de nuestros servicios que podamos presentarle a los demás, cuál debe de ser el fin y el objetivo. Y creo que el escritor a la carta a los romanos, de la carta a los romanos, nos lo deja bien en claro, y creo que esto es uno de los pasajes muy conocidos por nosotros los creyentes, porque es un pasaje que habla sobre cuál debe de ser la confesión que el ser humano tiene que hacer para poder alcanzar la salvación en Dios. Y dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El primer elemento que Dios está interesado en poder alcanzar en nosotros los seres humanos es de que nuestra alma se pueda salvar. Probablemente para muchos esto pueda ser insignificante cuando de alguna forma se pueda tener una vida que esté siendo golpeada por elementos que no son contradictorios, pero la palabra de Dios nos deja en claro que si nosotros esperamos reparar todo lo que está a nuestro alrededor, si los seres humanos esperamos que nuestra familia pueda ser una familia sólida, pueda ser un hogar, un matrimonio en el cual los diferentes conflictos que hay en esta tierra no nos puedan afectar, creo que va a ser siempre importante que nosotros podamos acudir a la esencia que Dios nos está brindando, que es poder reconocer a su Hijo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Ese será el primer elemento que Dios quiere hacer realzar a través de su palabra, que si esperamos que a nosotros nos vaya bien en cuanto a nuestro hogar, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto al trabajo, en cuanto a todas las necesidades que vemos en esta tierra, lo principal que Dios quiere que nosotros podamos contemplar que es necesario arreglar es la salvación de nuestra alma. Y por eso el apóstol Pablo acá habla sobre esa necesidad y dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces seremos salvos. Siempre ha sido la columna vertebral de aquello en que creemos la vida, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, ya que ahí está la base para que nosotros podamos ser salvos. Sin ese sacrificio, el ser humano no tendría ninguna esperanza. Yo sé que se abrazan en el corazón de las personas muchos ideales, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que de alguna forma pueden acaparar nuestro corazón e insertar e inyectar en nuestra vida cierta esperanza sobre algunos aspectos, pero yo creo que no hay nada más maravilloso que aquella esperanza que Dios nos está dando a través de poder reconocer que Jesús es el único que nos puede rescatar de una eternidad en desastre, de una eternidad en tormento, porque la misma Biblia habla acerca de la estancia que nosotros tenemos en esta tierra, y la Biblia hace referencia a que los años de vida que nosotros tenemos en esta tierra son muy cortos. Quizás alguien pueda decir, yo quiero vivir muchos años, quiero vivir 80, quiero vivir 90, pero la verdad es que aunque viviésemos 100 años, esos 100 años no son nada. Nuestra vida es realmente muy corta. Pedro lo dice en sus cartas. En el Antiguo Testamento también se hace referencias al hecho de que nuestra vida es como la neblina, que en un momento está y que en otro momento desaparece. Que nuestra vida es como la hierba o como la flor del campo, que un día embellece y que al siguiente día pues ya se ha secado y que únicamente sirve para ser echada al fuego. Así es nuestra vida, es realmente muy corta y en ningún momento deberíamos nosotros de dejar para mañana lo que quizás en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que es la decisión más importante que debemos de tener. El centro del Evangelio es que nosotros podamos confesar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que nosotros necesitamos de Él. Y partiendo de esto, yo quiero que veamos lo que continúa diciendo acá la Biblia, porque la Biblia luego nos dice a nosotros sobre esta necesidad y sobre la responsabilidad que tenemos aquellos que ya conocemos a Cristo, es decir, aquellos que ya confesamos que Jesús es el Señor y que hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos y que por su gracia y su bondad somos hoy salvos. También se nos pone una responsabilidad en nuestras manos, que no solamente va limitada al hecho de haber cumplido con un año de privilegio, con un año de responsabilidad, que no solamente va con aquellas tareas que se nos han delegado, que recalco, mientras llevábamos una vida en que la rutina pues ya se nos era muy común, ¿verdad? Ya teníamos probablemente horarios que disponíamos para poder acudir a la iglesia, y qué bueno porque teníamos ese buen hábito de estar buscando del Señor, porque al final la palabra pues también nos invitaba a que no nos acomodáramos y que no dejáramos de congregarnos como algunos pues ya lo tenían por costumbre, porque así como había muchos que ya se habían habituado a asistir a la iglesia, también había muchos que por nada del mundo querían ser fieles y ser diligentes en la casa del Señor. Y así como dentro de la congregación teníamos a varias personas que le estaban sirviendo a Dios, también teníamos otras que habían pasado años en los cuales se les había presentado la oportunidad para que sirvieran a Dios, pero por nada del mundo querían hacerlo. Por nada del mundo querían comprometerse, y probablemente muchos de ellos hoy en día estén diciendo: cuando pase este momento, estoy dispuesto a servir a Dios con todo mi corazón. Y qué bueno que en nuestro ser está generándose ya ese nuevo sentir, porque en definitiva todo lo que viene en nuestra vida debe de despertarnos para que amemos y busquemos a Dios y le podamos servir y podamos desarrollar aquellas tareas que en ningún momento Dios espera que éstas nos puedan limitar. La Biblia nos habla de ciertos personajes en el libro de los Hechos, por lo menos son 7 varones, los cuales los apóstoles eligen, porque dice la Biblia que había una necesidad. Eso nos lo dice en el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, es en el capítulo número 2, si no me equivoco, y en ese capítulo número 2, se nos habla acerca del crecimiento que la obra del Señor tenía. Se nos habla en el capítulo número 1 sobre cómo se busca a una persona que sea parte, en primer lugar, que sea parte de los 12 aquellos que habían estado desde que el ministerio de Jesús había dado inicio. El capítulo número 2, pues también en este pasaje
se continúa pues buscando a más personas que sean partícipes del trabajo de la obra del Señor, porque la obra de Dios estaba creciendo y dice la Biblia que había necesidad, que se daban ciertos conflictos porque algunos estaban siendo desatendidos. Necesidades nosotros siempre vamos a ver a nuestro alrededor, necesidades nosotros siempre vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Jesús mismo lo dijo cuando específicamente Judas acusaba a aquella mujer que se acercaba a los pies de Cristo, rompía aquel frasco de perfume caro y lo derramaba sobre Cristo y lo ungía para el momento de su muerte. Y Judas decía, ¿por qué no se usó el precio de este perfume caro para poder compartirlo con los necesitados? Y luego Jesús decía, a los pobres y necesitados siempre los tendréis con ustedes. Yo hago uso de este ejemplo bíblico porque tenemos que entender que necesidades siempre van a haber. Probablemente habrá momentos como los que hoy en día vivimos que las necesidades se van a dar con mayor fuerza, o las necesidades nos van a alcanzar a todos y todos nos encontremos bajo la misma norma y regla de la necesidad que en su momento esté golpeando, pero es claro que necesidades siempre vamos a tener delante de nuestros ojos. El problema es que muchas veces no las vamos a ver. Muchas veces vamos a estar tan centrados en nosotros mismos que no vamos a ver las necesidades que van a estar a nuestro alrededor, pero necesidades siempre han existido. Y la Biblia nos habla de que eligieron por lo menos a 7 varones, y estos 7 varones se les delegó la tarea de poder velar porque se suministrara lo necesario para aquellas familias que se encontraban pasando momentos críticos, momentos de escasez, momentos de angustia. Pero a mí me llama la atención de un personaje llamado Esteban, y este personaje dice la palabra que no se limitó a una sola función, y ese es el pensamiento que yo quiero compartir con ustedes en base a lo que estamos leyendo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 10, en donde se nos dice que hay la necesidad de que las personas escuchen el Evangelio. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les comparta el Evangelio? Es decir, hay una necesidad, y esta necesidad siempre ha estado. Todo es que la iglesia, que nosotros los servidores, no nos limitemos como Esteban, que no se limitó solamente a atender a ciertas familias de la congregación, sino que alzó su mirada y vio que la necesidad era más profunda, que la necesidad no solo es la material, que la necesidad no solamente es la de tener un techo y de que gocemos de tener vestido, de que los aspectos materiales que al final pues son muy importantes, y que en una iglesia pues tenemos que estar siempre pendientes de todo esto y de cumplir nuestras responsabilidades como líderes de nuestro hogar. Hay una necesidad más profunda, y esa necesidad es la necesidad espiritual. Por eso la iglesia, nosotros no podemos callar, tenemos que seguir predicando la palabra. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si nosotros nos callamos? Si nosotros nos amedrentamos por la situación en que nos encontramos y dejamos de predicar el Evangelio. ¿Cómo la gente vendrá a los pies de Cristo? ¿Cómo las personas conocerán al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si nosotros, la iglesia, nos quedamos ahora muy sujetos a los temores, muy limitados por los peligros, sin poder dar lugar a que se continúe compartiendo la palabra de Dios. Me llama la atención también cómo en el libro de los Reyes, David, al encontrarse en la batalla, en un tiempo de persecución y de angustia, algunos de los valientes que estaban a su alrededor escucharon que David tenía sed y dijo, ¿quién me diera de beber del pozo? Y lo dijo de tal forma que aquellos valientes que estaban a su alrededor se llenaron de valentía de Dios y descendieron al campamento de los enemigos, porque el lugar en donde el pozo del cual David deseaba agua estaba rodeado de los enemigos. Y esto dice que descendieron y fueron a tomar agua
para poder traérsela al rey David. El rey David pues actúa de una manera muy sabia y derrama luego el agua en tierra y dice, no es posible que yo beba el agua que estos hombres, poniendo en peligro en su vida, fueron y la tomaron. Pero claramente podemos ver que la gente valiente, que las personas que esperan hacer aquello que va a honrar a Dios, van a estar dispuestos a salir de su área de confort, van a estar dispuestos a hacer más de lo que se les está pidiendo. Si como diácono tenía ciertas tareas en la iglesia, podríamos incluso hablar de aquellos hermanos que tenían la labor de hacer limpieza dentro de la congregación y que únicamente nos hayamos limitado a hacer eso y que ahora digamos ya no tengo nada más que hacer, ya no tengo ningún objetivo, ningún propósito dentro de la obra de Dios. No, estaríamos equivocados, porque eso es solamente parte de lo mucho que Dios nos está demandando. Por eso los valientes de David, Esteban mismo, Felipe, quien es otro hombre que dentro del libro de los Hechos es tomado como un gran evangelista, no se limitaron, hicieron una obra que iba más allá, una obra en donde se daba testimonio, en donde se compartía el evangelio de Jesús, en donde se predicaba a diestra y a siniestra, no importando los peligros que le rodearan. Y es exactamente como hoy en día nosotros estamos viviendo. Sé que el hecho de que nosotros salgamos a las calles ya es un peligro. Muchos a causa del trabajo, de la necesidad material, pues todos nos vemos de la necesidad de poder salir a las calles y de alguna manera, aunque nos estemos guardando de acuerdo a las normas y requerimientos que se nos han dado, al final nuestro corazón puede que se sienta temeroso y pueda decir, estoy poniendo en peligro mi vida, pero yo creo que siempre ha sido así. Siempre el hecho de salir de nuestra área de comodidad aparentemente pone en peligro nuestra vida, pero si queremos sobresalir, si queremos salir adelante, en definitiva, nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Dios y dar lugar para que las limitantes que nos puedan estar rodeando únicamente puedan servir como una oportunidad para que podamos ver en qué seguir sirviéndole a Dios. Y culmino diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra de Dios debe de continuar siendo predicada. Sé que probablemente no se podrá hacer, en el caso nuestro como congregación, en los hogares, con nuestros líderes, invitando a más personas, o acá mismo en nuestro local de la iglesia, invitando a familias para que busquen, para que asistan y escuchen la palabra. Por el momento no lo podemos hacer así, pero hay otras formas de poder hacerlo. En el trabajo, aquellos a los cuales nunca les habías hablado de Cristo, este es el tiempo en que tú les hables de Jesús. Este es el momento que te despojes de esa armadura que te habías puesto y que no dabas lugar a que la espada del Evangelio de Cristo pudiese llegar al corazón de los demás. Es el momento de que tú puedas hacer uso de la palabra para que las personas puedan venir al Evangelio. No puedes en este momento desarrollar tu privilegio como lo estabas haciendo. Probablemente seas músico, probablemente estabas sirviendo como diácono, como diaconisa en alguna otra área dentro de la congregación, probablemente servías dándole clases a los niños dentro de la iglesia. Pero el hecho de que no estés funcionando el día de hoy de esa forma no significa que no vas a hacer nada. Al contrario, es tiempo que nos levantemos y sigamos haciendo la obra de Dios, que continuemos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y animo especialmente a mis hermanos servidores de acá, de Iglesia de Restauración, para que no desmayen. Es tiempo de que demos lugar a que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca y podamos servir al Señor. Podamos compartir la palabra, podamos llevar el Evangelio con acciones y con las Escrituras mismas, que estemos compartiendo la palabra, que estemos cumpliendo con aquello que Dios nos ha demandado. No es tiempo de que nosotros podamos de alguna forma creer que ya
no hay utilidad de nuestras vidas en la obra de Dios, sino más bien es tiempo de que entendamos de que hay que seguir sirviendo al Señor, de que veamos de qué forma, de qué manera poder seguir predicando el Evangelio de Cristo para que nuestro corazón, nuestra vida misma no se mantenga en una conducta en la que el enemigo al final pueda encontrar cabida, porque si en el tiempo en que estamos nosotros empezamos a dormirnos en nuestros laureles, es decir, no estamos siendo disciplinados para buscar de Dios, no estamos ocupando bien nuestro tiempo, no nos encontramos ahora aprovechando las horas que tenemos, en las cuales probablemente nadie nos distraiga y nadie se convierta como en piedra de tropiezo para que nosotros estemos en comunión con Dios y en aprendizaje continuo en las Escrituras. Si nosotros no aprovechamos este tiempo, entonces nosotros vamos a caer incluso en temores que van a esclavizar nuestros corazones. Yo sé que es una temporada bastante difícil, en donde probablemente el miedo, el terror, logre hacer mella en nuestras mentes, pero si nosotros estamos ocupando de aquello que Dios nos ha entregado, seguramente saldremos siempre victoriosos. Quiero hacer una oración e invitarles para que les sigamos sirviendo a Dios, que no desmayemos, sino que sigamos haciendo su obra. Digamos, buen Dios, queremos darte gracias, te alabamos, te exaltamos, te entregamos la gloria por siempre y para siempre a ti. Te pedimos que te sigas manifestando, que nos uses, que nos prepares, que nos llenes de tu palabra, que entendamos que es necesario poder seguir compartiendo tu evangelio, que podamos seguir compartiendo el hecho de que eres salvando nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora y yo te pido que son los servidores de la iglesia en general. Que nos levantes, que nos ayudes, que nos sigas obrando en nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de terminar, invitar a mis hermanos de iglesia en Restauración. Tenemos, con la ayuda de Dios, cada semana siempre el objetivo, el plan, el proyecto de poder estar siempre apoyándonos y compartiendo. Y este viernes, este sábado que pasó, en el grupo de servidores y de miembros de Iglesia Restauración estuve yo compartiendo alguna información sobre la manera en que tenemos que estar trabajando en nuestra casa, en donde también, con la ayuda del Señor, de acuerdo a como Dios nos ha bendecido, pues creo debemos siempre estar recolectando de nuestros víveres o de alguna ofrenda con la finalidad de poder apoyar. Si lo logramos hacer este fin de semana que pasó, para este sábado que viene, una vez más continuamos con el proyecto a nivel, por supuesto, de las familias de nuestra congregación, para poder recolectar entre víveres o en lo económico para poder apoyar también a algunas familias. Entonces yo quiero animar siempre a mis hermanos de Iglesia de Restauración para que podamos hacerlo. Y si alguna otra familia que sienta hacerlo, que no es parte de esta restauración, pero que quiere apoyar también, pues también lo pueden hacer. Y ya este sábado, el viernes, una vez más envío mensajes para ver qué familias tienen esta disposición de dar, para que el sábado por la mañana podamos una vez más tener ya una ruta específica, poder recolectar víveres y exactamente después de terminar de recolectarlos, pues podamos ya compartirlos. Entonces les animo, hermanos, familias de Iglesia de Restauración, para que podamos seguir siempre apoyando y que podamos seguir compartiendo, no solamente a nuestros hermanos en Cristo,